Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Feliz viernes al finalizar esta semana, al finalizar este día. Tenemos el análisis de coyuntura a través de 3 temas que son noticia y los revisamos primero a través de titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. Desde distintas instancias, gobierno condena nuevas y amenazantes declaraciones de Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos. Instó al derrocamiento del presidente Maduro a través de la preparación de un golpe militar. Con ese telón de fondo, el funcionario de la Casa Blanca comenzó una gira por varias naciones de la región. Este viernes ya estuvo en México. ¿A qué se debe esa arremetida? Tenemos un experto en los estudios, nos explica. Segundo tema que es noticia, Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos revisó este viernes el indulto al dictador Alberto Fujimori. Representantes del Estado, de las víctimas, presentaron sus alegatos. Para los familiares de las masacres, recordamos, de La Cantuta y Barrios Altos, el indulto es impunidad, no es humanitario, es un asunto político, han dicho. Veremos qué alcance puede tener esa decisión que asuma la Corte IDH. Y tercer tema que es noticia, Guatemala, nación en donde el gremio periodístico está de luto. 2 comunicadores fueron asesinados en menos de 24 horas. Desde varios sectores se considera como un golpe a la libertad de expresión. ¿Qué investigaban esos periodistas? Vamos a verlo. Tenemos información, tenemos el análisis. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, nuevas agresiones de Estados Unidos contra el país suramericano confirman la intención de Washington de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. La respuesta del gobierno bolivariano se da en varias vías, tenemos detalles, sin duda, reacciones. Este jueves, horas antes de comenzar su gira por América Latina, Rex Tillerson sugirió en una universidad de Texas que el presidente Maduro debe ser derrocado a través de un golpe militar. En la historia de Venezuela y de hecho en otros países de América Latina y Sudamérica, muchas veces el ejército es agente del cambio. Cuando las cosas están mal y el liderazgo ya no puede servir a la gente nunca más, ellos manejarán una transición pacífica. Si ese será el caso aquí o no, no sé. De nuevo, nuestra posición es que Maduro debe volver a su constitución y seguirla. Y luego, si él no es reelegido por la gente, que así sea. Y si la cocina se pone demasiado caliente para él, estoy seguro de que tiene algunos amigos en Cuba que pueden darle una bonita hacienda en la playa y que puede tener una vida agradable allí. La primera parada de este viernes fue en México, en donde Tillerson continuó con su discurso amenazante contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. La gira del secretario de Estado también contempla visitar Perú, Argentina, Colombia y Jamaica. La visita de Tillerson a estas naciones ocurre en el marco de los anuncios del Ejecutivo venezolano sobre la celebración de elecciones presidenciales y medidas económicas innovadoras para enfrentar el bloqueo económico ilegal impuesto desde el norte. La arremetida que devela la responsabilidad norteamericana en el asedio económico internacional contra Venezuela fue rechazada en términos enérgicos. La Cancillería venezolana condenó a través de un comunicado estas maniobras intervencionistas. Asimismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, expresó que Tillerson no tiene autoridad moral para emitir juicios sobre Venezuela. Usted invita a la Fuerza Armada a derrocar un gobierno. Usted le está faltando el respeto a una institución que se vale de sus principios, de su moral republicana, de sus tradiciones históricas. Somos profundamente orgullosos de ser herederos de nuestro libertador Simón Bolívar, de sus glorias. No sabe usted, señor Tillerson, se lo aseguro, lo que usted está haciendo. Y lo invito a rectificar. Lo invito a rectificar. También la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, expresó a través de Twitter: exigimos respeto por Venezuela y la patria grande a Rex Tillerson. En Venezuela manda y seguirá mandando el pueblo con el presidente Nicolás Maduro.
Fuera de nuestras fronteras, el presidente boliviano Evo Morales expresó por la misma vía. Declaraciones del secretario de Estado confiesan sus afanes golpistas en Venezuela. La patria grande debe estar unida para enfrentar esta nueva amenaza y defender la independencia y soberanía de Venezuela. Venezuela es América Latina. Venezuela somos todos. Detrás de los planes estadounidenses están los recursos naturales de Venezuela. La intervención de Tillerson en Texas lo deja claro. Ante su auditorio afirmó que América del Sur fue bendecida con abundantes recursos energéticos como gas y petróleo sin explotar, que su país está ansioso por ayudar a desarrollar. Y a la par de la visita de Tillerson a 5 países de América Latina de esta región, el ministro de Exteriores de Venezuela también hace lo propio. El canciller venezolano tiene previsto visitar Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Este objetivo es fortalecer la unión y la cooperación regional, según afirmó el diplomático a través de la red social Twitter. El canciller Arriaza tuvo su primera escala en Cuba este jueves en un acto de solidaridad con Venezuela, donde se rechazó la maniobra de Estados Unidos en contra de esta nación suramericana. Un momento en que el canciller Arriaza aprovechó para anunciar que en los próximos días se dará un importantísimo debate dentro de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA. Así nos vamos al análisis de inmediato. Nos acompaña para ello Chris Gilbert. Él es profesor de estudios políticos en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Profesor, bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Usted es norteamericano, lleva 11 años en Venezuela, así que no debo hablarle muy despacito, ¿verdad? No. Muchas gracias. Bueno, esta gira por América Latina de Rex Tillerson, ¿se va develando cuál es el sentido? Uno, sin duda, es Venezuela. La pregunta es, ¿por qué en este momento? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, de hecho, creo que esta idea de hacer un giro por América Latina lo plantearon más o menos hace un año. De hecho, un general hizo un informe frente al Congreso diciendo que la mejor manera de presionar a Venezuela, de buscar un cambio de régimen, sería presión regional, una respuesta regional, dijo. Y así lo que están buscando actualmente con esta vuelta en América Latina es precisamente eso. Ellos saben que respuestas, digamos, sanciones son una forma de actuar, pero realmente para dar golpes contundentes tienen que buscar sus aliados y trabajar un poco, por lo menos al nivel de imagen, de manera concertada. La gira incluye, hoy comenzó por México, contempla Perú, Argentina, Colombia y Jamaica. ¿Por qué se escogen estas naciones? Claro, son naciones aliadas. De hecho, el discurso de Tillerson en Texas, además de ser muy grosero, antes de emprender la gira. Sí, que de hecho es interesante verlo. Supongo que él tuvo un exceso de honestidad, se sentía en casa, ¿no? Él es tejano y estaba hablando en su propio alma mater. Y supongo que se desahogó, ¿no? Se dijo lo que pensaba y no debería haber dicho eso. Pero es muy revelador. Él habló de sus preocupaciones por la región, habló de su gran admiración por Macri, ¿no? Como Macri está siguiendo el mismo camino que Trump, ¿no? Con las reformas del sistema tributario y todo ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto, están andando con sus aliados más certeros, ¿no? El gobierno de México actualmente, ojalá no el gobierno que viene en México, pero el gobierno actual de México es un gran aliado de Estados Unidos. Macri es un neoliberal, ¿no? Total. Y así van a intentar, y Colombia también ha sido un aliado. De hecho, habló de la importancia de Colombia, hizo apologías de las dificultades que Santos ha encontrado en las negociaciones con el ELN. Entonces, obviamente, tiene sus amigos y tiene sus enemigos. Y lo principal, actualmente, bueno, dos, Venezuela y Cuba. Hay varios hechos que se desprenden de esta reflexión que usted nos hace. Una, en México. Es verdad que en Austin, Texas, en esta universidad, fue bastante sincero. La pregunta es si es que así ahora funciona la diplomacia. Este quiebre de decir lo correcto, de actuar de manera correcta en términos del derecho internacional, tiene un quiebre y ahora el diplomático dice lo que quiere, lo que piensa y así actúa. Bueno, nunca hemos visto un gobierno, o por lo menos en los últimos tiempos, un gobierno tan gangsteril como este gobierno. ¿Tan gangsteril? Gangsteril, ¿no? Por un lado son... ¿Mafioso? Sí. Por un lado son... ¿Qué sinónimo? Yo diría gangsteril, pero también son hombres de negocios, ¿no? Trump es un hombre de negocios, pero un hombre de negocios bastante lumpen, hay que decirlo. Y nunca hemos visto tantas... ¿Y Tillerson?
Tillerson viene de ExxonMobil, ¿no? Fue un ejecutivo de ExxonMobil, pero para mí ellos son los verdaderos gangsters, ¿no? Nunca hemos visto un gabinete tan blanco, ¿no? Tantos hombres blancos. No hay ni, como tú dijiste, se caen un poco las máscaras, no se preocupan por la multiculturalidad. Ahora son realmente hombres de gran propiedad que mandan, que no solo son los que mandan tras los bastidores, son los que se ve de frente. Yo creo que el gobierno de Trump es lo más neofascista que hemos tenido. No hay que confundirse con las apariencias, no solo los que son hombres blancos, pero de dónde viene su apoyo. Efectivamente es la gran propiedad, pero también es una suerte de clase media que es la base histórica del fascismo, una clase media precaria, resentida, que ellos son los que votan. Y la xenofobia, el racismo, nunca hemos visto cosas tan exageradas como hemos visto en Trump. Particularmente en el año que termina y que ahora está comenzando. Sí. Ahora bien, esto es lo que dice Tillerson en Texas, pero mire ahora cómo de alguna manera cambia este discurso en México. El presidente Nicolás Maduro, si decide volver a respetar la Constitución, restablecer la Asamblea Nacional dominada por la oposición y desarticula la ilegítima, está haciendo referencia a la Asamblea Nacional Constituyente electa por el pueblo, y llamarse a elecciones justas, podría quedarse y ser un candidato más. Videgaray le responde que la vía violenta para darle a entender que un golpe militar no está de acuerdo México, pero ahí está la respuesta que da. De alguna manera cambia este discurso tan agresivo de Texas. Claro, en fin, ellos tienen que hacer algo de diplomacia y retirar. Normalmente la técnica que aplican es que Trump es el más agresivo y los demás intentan controlar daños en este tipo de ámbito, ¿no? Pero yo creo que no hay que confundirse con las apariencias, ¿no? Básicamente hay una tendencia creciente de injerencia. Hay que entender que lo que dijo en Texas, eso es entonces, y sobre esa línea hay que prepararse. No solo lo que dijo Tillerson en Texas, pero lo que dijo Trump en agosto, ¿no? Sí. Y para qué hacen las sanciones. De hecho, Shannon, que es una persona que habla con un poco más inteligencia, Tom Shannon, que de hecho se fue del Departamento de Estado hoy o ayer, pero él mismo dijo, un hombre que cuida sus palabras, pero dijo en una entrevista en El País, dijo que están intentando calentar el acero, calentar la situación. Entonces, tremendo, no son comentarios sueltos. Obviamente hay que mirar la línea, la tendencia, y creo que la tendencia es injerencista, pero también de manera creciente, de manera más agresiva. Claro, ahora quiero preguntarle sobre la respuesta del gobierno de Venezuela. Incluso la comparaba de hace un año y medio cuando Donald Trump gana las elecciones, que se encuentra con el presidente Enrique Peña Nieto, y el pueblo mexicano le critica a Enrique Peña Nieto por qué no respondió de manera adecuada cuando, por ejemplo, habla de la construcción del muro. Aquí vemos un gobierno desde las distintas instancias, me refiero al gobierno de Venezuela, que responde de una manera contundente. Este mensaje tiene que quedarle clarísimo también al gobierno de Estados Unidos. Claro, por supuesto son brutos, ¿no? Yo creo que el gobierno, he escuchado dos consignas en estos días, ¿no? Más bien frente a la injerencia de España, ¿no? Cuando el Estado español hizo las sanciones, ¿no? Creo que es Diosdado y luego Jorge Rodríguez, que dijo, bueno, frente a las sanciones vamos a hacer más elecciones. Y a la vez escuché otra consigna, que frente a la injerencia o frente a las sanciones vamos a hacer más democracia. Y estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Más bien democracia, ¿no? Por supuesto las elecciones son parte de la democracia, pero de hecho la mejor respuesta sería como profundizar la democracia. Por supuesto no estoy hablando de la democracia como lo piensa Tillerson o Trump, ¿no? Más bien la democracia popular, en que la misma Asamblea Constituyente puede ser una parte de eso, pero también el control obrero. Imagínate, los obreros de PDVSA son quien salvó el país en 2003. O también las comunas, ¿no? Ese tipo de democracia popular, la democracia de bases, es la mejor manera de blindarse frente al imperialismo. Eso es muy interesante, profesor Guiller, porque esta es una democracia vibrante, pero no se entiende desde esa perspectiva de lo que pasa en Venezuela por parte de varias naciones. Entre esas debemos incluir sin duda a Estados Unidos. Claro, tampoco es tan importante que ellos lo entiendan, ¿no? Obviamente es una situación antagónica y realmente no se puede resolverse por jugadas diplomáticas.
es una situación que solo el pueblo organizado, puede defenderse frente al imperialismo. Obviamente la parte diplomática tiene importancia, ¿no? Creo que es correcto cada vez que hay una sanción hacer la denuncia, ¿no? Hemos visto como las sanciones o los decretos son una forma de abren paso a otras sanciones, ¿no? Para mí fue medio broma, hasta ridículo, cuando Obama hizo el decreto en 2014 diciendo que Venezuela es una amenaza extraordinaria. A la seguridad nacional de los Estados Unidos. Puede ser para reírse, pero por supuesto abre paso a más sanciones, ¿no? Entonces, por supuesto hay que hacer la denuncia, pero también la respuesta más contundente, más de largo plazo, es organizar el pueblo, ¿no? El mismo Chávez dijo irreversibilidad, y creo que la irreversibilidad verdadera es como la democracia molecular, es la organización popular. Claro. Ahora bien, con respecto a otras situaciones que se intentan y que se develan allí en esto que ha dicho Tillerson, que al interior de las fuerzas militares se pueda organizar un golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro. Es absolutamente grave que esto se lo diga, además en términos de aquel que lleva la diplomacia de una nación. Y la respuesta del ministro de la Defensa de Venezuela, pues no se quedó en medias tintas. Dijo, haga el favor y respete. Bueno, no lo dijo en esa forma, yo estoy hablando demasiado colombiano, pero debe respetarse la filosofía de esta nación suramericana. Sí, la declaración fue grosera, ¿no? Obviamente es una cosa si un individuo dice que él cree que que él esperaba un alzamiento militar o que una persona especula sobre un alzamiento militar. Pero cuando se considera un país, y no solo cualquier país, ¿no? Un país que ha promovido golpes de Estado, y no hay que ir muy lejos en la historia, ni siquiera hay que hablar de Salvador Allende. En nuestros propios tiempos dieron un golpe de Estado aquí, en Honduras. Afortunadamente en el caso venezolano fue un golpe de Estado fracasado. Hicieron un golpe de Estado exitoso en Honduras. Y luego otro caso en estos años o estas décadas ha sido Haití, ¿no? Entonces cuando ellos hablan de la posibilidad, yo lo veo más bien como dar la luz verde a un golpe de Estado, invitar a un golpe de Estado. No es cualquier persona especulando. Claro. Ahora, en este análisis es importante incluir a Rusia. ¿Por qué? Porque Tillerson habla también de Rusia con Videgaray, con el ministro de Exteriores durante esta jornada de México. Mira lo que él dice. Rusia tiene tentáculos en diferentes partes del mundo. Dice el empresario, es directivo del Consorcio Petrolero Internacional, cuando en México se realiza el proceso electoral para renovar la presidencia. Recordemos que en los últimos meses, particularmente se está acusando a la campaña de Andrés Manuel López Obrador de tener algunos vínculos con Rusia, particularmente a través de redes sociales, para desconfigurar el proceso electoral. Así que también debemos entender que esto no es solamente Venezuela, sino Rusia y China, que se acercan mucho más a América Latina. Sí, hablaron de la doctrina Monroe también, ¿no? Dijeron, obviamente es totalmente hipócrita, ¿no? Imagínate, por un lado, en la doctrina Monroe, incluso si fuera posible sería terrible, pero no, ellos aplican la doctrina Monroe cuando les sirve, ¿no? Cuando sus aliados hacen injerencia en América Latina, como el caso de las Malvinas, eso no es problema. Pero entonces él, de hecho, sacó dos esqueletos del armario. Uno es la doctrina Monroe y el otro es la... perdóname, la doctrina Monroe efectivamente sacó esto del armario y aplicándolo a China y Rusia. Y en el caso de China y Rusia dijo que los países son imperialistas, ¿no? Entonces obviamente tiene una gran preocupación con ese tipo de cosas. Que Rusia y China son imperialistas, sí, eso dijo, pero realmente es ponerse en la posición de testigo de quien hace exactamente lo mismo, pero con una visión totalmente distinta, porque Rusia y China no están pretendiendo invadir ninguna nación latinoamericana. Sí, claro, uno puede ver que están buscando afianzar su control de lo que piensan es su patio trasero. Y de hecho, en su discurso no habló sobre todo de una manera hipócrita sobre la democracia, pero también en la seguridad y de la economía, ¿no? Y obviamente la economía es su fijación principal.
No solo los recursos energéticos, que Sí, de eso también en el habló, caso, y que de fue hecho- bastante sincero. Sí, y de hecho habló de Guyana, de Colombia y Venezuela en ese sentido, que hay recursos que hay que explotar, y obviamente sabe de lo que habla porque es un dirigente, un ex ejecutivo de ExxonMobil. De ExxonMobil, claro. A manera de conclusión, profesor, aquí hay algo importante. Uno, y es que si así es como se han quitado las máscaras, ¿de qué debemos estar atentos en América Latina? Si no queremos que se convierta esta situación en algo mucho mayor, tenemos al lado una Colombia con más de 50 años de un conflicto armado interno del que no se logra salir. Bueno, como dije antes, creo que efectivamente la única manera de blindarse frente al imperialismo es la democracia popular, sería una respuesta del propio pueblo, ¿no? Y de hecho es algo que tenemos que trabajar porque yo creo que, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente es un paso correcto, ¿no? Es una forma de democracia y la soberanía verdadera es el pueblo, ¿no? Entonces, otro paso puede ser llevar la Asamblea Nacional Constituyente a la calle, como el parlamentarismo de la calle, fortalecer las comunas. Creo que eso es un aspecto del proceso que hemos dejado un poco. Las comunas realmente fue el planteamiento estratégico de Chávez, cómo llegar al socialismo. Y no solo es la democracia que puede blindarse frente al imperialismo, es el propio socialismo. Y para Chávez el socialismo fue el camino al socialismo venezolano, sería la comuna. Entonces, ese tipo de cosas. Imagínate un país en que el pueblo está organizado a través de la comuna. Este país sería imposible que pase a ser víctima del imperialismo. Muchas gracias, profesor. Con esa conclusión lo despido. Un placer y muy Gracias, buenas noches. Tatiana. Muchas gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información de esta jornada a propósito de este primer tema que les proponemos. Miren ustedes, es desde México. Aquí está el titular. Organizaciones sociales en México rechazan la visita de Tillerson. Representantes de más de 50 organizaciones sociales y políticas de México rechazaron la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a esta nación, donde lo declararon persona non grata. La representante de la coalición binacional contra Donald Trump, María García, expresó que Tillerson es un enviado del magnate estadounidense que visita México para tratar temas como migración, el polémico muro, la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en infancia, recordemos los llamados Dreamers. El tono de Tillerson antes de salir a su gira por América Latina no solo fue injerencista, fue insultante, abusivo, humillante, porque es un emisario de Trump. Viene a decir que si no hay un muro, no hay tratado de libre comercio. Si no hay un muro, no hay reforma migratoria. Y si no hay muro, no hay DACA. Él no viene a tratar ningún tema de seguridad, declaró García en entrevista para Telesur. Ahí tenemos todos los detalles. Bien, y así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia de Viernes, finalizando la semana. En Noticia Perú, ahí las imágenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos revisó este viernes el indulto al dictador Alberto Fujimori. Representantes del Estado de las víctimas presentaron sus alegatos. Para familiares de la masacre de La Cantuta y Barrios Altos, ese indulto es impunidad, no es humanitario. Vamos a ver, aquí hay un punto claro, cuál puede ser el alcance de la decisión que asuma la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo lo podrá asumir Perú? ¿Cómo lo deberá asumir el Estado peruano? Lo veremos al volver en el Noticiero. En Noticia Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos evaluó el indulto otorgado al dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, recordamos, en las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta. Durante la sesión, cada uno de los representantes expuso sus argumentos a favor y en contra. Desde Perú, las víctimas siguen exigiendo justicia. En la audiencia pública de este viernes en Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó argumentos tanto del Estado peruano, basado en informes médicos, como de la representación de las víctimas para evaluar el cumplimiento de la condena del dictador Alberto Fujimori.
El comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, aseguró que en caso de graves violaciones a los derechos humanos, los tratados internacionales no permiten el indulto. Además, el secretario de la CIDH, Luis Arao, señaló que el perdón de PPK a Fujimori no significa reconciliación, sino impunidad, e invocó a que la Corte ordene su revocación. Durante la sesión, los abogados en representación de las víctimas calificaron de arbitrario e ilegal el indulto concedido a Fujimori el pasado 24 de diciembre, ya que no obedece a razones humanitarias, sino a un acuerdo político. Un acuerdo político del presidente de la República con el hijo del condenado, el congresista Kenji Fujimori, expresado de una manera política la noche del 21 de diciembre del año pasado, cuando se votó la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. También aseguraron que el expediente por el que se otorga la gracia presidencial tiene hasta una docena de irregularidades y la vida de Fujimori no corre riesgo, menos aún con las condiciones carcelarias que tenía. Mientras agentes del Estado peruano reafirman que el indulto a Fujimori no implica impunidad porque fue condenado y cumplió la mitad de la pena, negaron que el indulto tenga un carácter político, argumentando que el país tiene una tradición de otorgar indultos humanitarios, incluso a condenados por graves violaciones de derechos humanos. Horas más tarde, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, dijo a un medio local que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podría revertir la medida. Los argumentos, en realidad, no son argumentos endebles, inexactos o basados en medias verdades. Los indultos, quisiera mencionarte una cuestión de tipo técnico, los indultos podrían ser revisados, pero en sede nacional, por el Tribunal Constitucional. En Perú, las múltiples protestas no cesan. Familiares de las víctimas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se mantienen en las calles para exigir la anulación del indulto y gracia presidencial otorgado al dictador Alberto Fujimori. En medio de este escenario, el fujimorismo se fractura. El partido Fuerza Popular expulsó de sus filas a Kenji Fujimori, el menor de los hijos del dictador Fujimori, presidente del Congreso. El legislador, por su parte, dio a conocer a través de su cuenta en Twitter la conformación de un nuevo grupo parlamentario mixto junto a otros 10 congresistas. Este quiebre deja al principal partido opositor de Perú sin mayoría dentro del Congreso. La situación es una consecuencia del indulto otorgado a Fujimori por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Más información a esta hora desde Lima, desde Perú, con Jaime Herrera. Jaime, reacciones a esta primera evaluación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto que hay gran expectativa por ese resultado, por esa conclusión, pero también hemos visto que no se sabe cuándo será. ¿Qué se dice al respecto? Hola Tatiana, ¿qué tal? Te saludo desde Lima. En efecto, ha habido ya varias reacciones, entre ellas, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de los movimientos sindicales que han respaldado esta versión tanto de la defensa de las víctimas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han explicado de manera concisa de que se trata no de un indulto humanitario, sino de un pacto político, el cual se ha evidenciado, tal como lo manifestó Carlos Rivera, abogado de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, que previo a este indulto, Fujimori se reunió en su celda con 5 congresistas que son específicamente quienes votaron en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Pero además hay algunos congresistas que han reconocido que cuando se estaba desarrollando esta sesión del Congreso de la República para determinar la vacancia de PPK, recibieron una llamada telefónica del mismo Fujimori desde la cárcel, donde obviamente él estaba pidiendo por un voto a favor de Kuczynski para que éste no sea destituido. Y ello se tradujo luego en este favor político, este toma y dame, que se convirtió efectivamente en el indulto a Alberto Fujimori. Tal como lo has manifestado, la gente manifiesta que van a mantenerse en las calles, van a continuar con protestas. Hace poco se desarrolló una quinta manifestación, una quinta jornada de lucha, pero se está organizando una próxima en el que la gente salga a las calles para presionar, para exigir no solo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también acá al Poder Judicial, donde se está viendo otro tema, y es el derecho de gracia que
Kuczynski ha otorgado también a Fujimori, y este consiste en que Fujimori, además de estar ya libre y dirigirse a su domicilio, a su casa, en una mansión donde actualmente se encuentra, ya no podrá ser juzgado por otros crímenes de lesa humanidad que todavía no ha sido procesado. Tal es el caso, por ejemplo, de matanzas a campesinos que todavía no han sido juzgados. Estos lo que han manifestado es que ellos quieren que todavía se juzgue, que todavía llegue al Poder Judicial y que puedan encontrar justicia, que se sepa la verdad de estas matanzas y que obviamente también se pueda sancionar como corresponde para que ellos se sientan por lo menos justos, alcancen esta justicia que han estado buscando por más de 25 años. Y eso tendrá que decidirlo el Poder Judicial también en las próximas semanas, probablemente de forma paralela con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tatiana. Gracias, Jaime, por entregarnos todos estos detalles que serán insumos para el análisis. Buenas noches. Adelante. Teníamos allí a Jaime Herrera, nuestro corresponsal permanente desde Lima, Perú. El análisis lo compartimos con Anaí Durán. Ella es socióloga, profesora de la Universidad Nacional de San Marcos, Mayor de San Marcos. También nos acompaña desde Lima, esta capital suramericana. Profesora Durán, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Quiero preguntarle primero sobre esta reacción que ha dado un medio local el ministro de Justicia, el señor Enrique Mendoza. Él asegura que los argumentos de los abogados de las víctimas están basados en medias verdades. ¿Qué será lo que quiso decir el ministro de Justicia con respecto a esto? Porque realmente es muy grave que después de tanto dolor, quien represente la cartera del Ministerio de Justicia diga que las víctimas con sus argumentos tienen medias verdades. Sí, bueno, la conducta del ministro en realidad es la misma postura que ha presentado el Estado en la CID, ¿no? Que en la Corte Interamericana hoy, que es como descalificar los argumentos de la víctima, sosteniendo que se trata de un indulto puramente humanitario y no lo que se está denunciando, que es un negociado político más bien, ¿no? Entonces creo que tanto el ministro como los abogados del Estado de Kuczynski en la Corte están en la línea de decir que este es un tema político, de que las víctimas están desconociendo la situación de salud del expresidente Fujimori, y eso ya queda demostrado que no es así, ¿no? Hay elementos que prueban de que el estado del presidente Fujimori no ameritaba un indulto humanitario, ¿no? Y hay demasiadas irregularidades como para negarlo, ¿no? De hecho, las pruebas que se están presentando tienen que ver con eso, ¿no? Con los informes del Ministerio de Salud, con todos los trámites apresurados que se hicieron para entregar el indulto apenas 2 días después de que salvaran a PPK de la vacancia presidencial, que ese sector del fujimorismo salvara a Kuczynski de la vacancia, ¿no? Entonces, este tema de desmerecer digamos, la demanda de las víctimas, que es además la demanda de un sector importante de la población que exige justicia y que está cansado de la impunidad, esta actitud del ministro en ese sentido es pues lamentable, ¿no? Y creo que va un poco en la línea de este gobierno últimamente, ¿no? Que está muy alineado con el sector albertista del fujimorismo, digamos, ¿no? Y doloroso para los familiares de las víctimas después de tantas cosas que han sufrido, sobre las que se insiste que debe haber verdad y justicia. Ahora bien, con respecto al hecho en sí mismo de la coyuntura, la evaluación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí o no será el camino para que realmente Alberto Fujimori pueda volver a la cárcel? ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, aquí hay varias situaciones, ¿no? Se sabe que la Corte no se pronuncia inmediatamente, que esto puede demorar un mes o unas 3 semanas, pero ya hay un ambiente de discusión y debate sobre el procedimiento, ¿no? De hecho, algunos congresistas del fujimorismo ya se han pronunciado diciendo que el Perú no tiene que acatar el fallo de la Corte, que más si la Corte dice que Fujimori debe volver a la cárcel, más bien tiene que primar el Tratado de la Constitución, ¿no? Las leyes nacionales. Entonces ya se va delineando un debate respecto a la competencia de la Corte, ¿no? Cuando Fujimori incluso quiso sacar al Perú de la Corte en los años 90, ¿no? Entonces es como un tema que va a empezar a ventilarse fuertemente y que va a tener su impacto también a nivel de política local, ¿no? El Instituto Fujimori ha movilizado a la gente, o sea, si ya PPK tenía crisis, ya estaba a punto de ser vacado en diciembre, hoy tiene esa misma crisis, más la gente en la calle
protestando por el indulto en Lima, sí, y en varias ciudades, pero también por demandas concretas que él no está atendiendo, ¿no? En estos negociados políticos y en este afán de limpiarse de los casos de corrupción, hay ahorita una situación de conflictividad social muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que la demanda en las calles contra el indulto va a continuar, y en ese sentido el fallo de la Corte va a tener un peso mucho más fuerte, ¿no? Tomando en cuenta que muy probablemente la Corte se pronuncie en el mismo sentido de la Comisión, que se ha pronunciado hoy exhortando al Estado a revertir ese indulto, ¿no? Se toca el asunto de fondo al que lleva toda esta situación de esta crisis de gobernabilidad de Pedro Pablo Kuczynski, es el caso de corrupción de Odebrecht. Pero déjeme preguntarle algo más, sí, porque es importante. Dicen también abogados en Perú que todo queda en manos, pase lo que pase, la decisión que pueda tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Tribunal Constitucional. ¿Qué garantías hay para que realmente sea este tribunal el que tome la mejor decisión? Bueno, esa es otra discusión también, ¿no? Los miembros del Tribunal Constitucional son designados por el Congreso y buena parte del Congreso es fujimorista, ¿no? En ese sentido tampoco hay una garantía de que el Tribunal Constitucional haga cumplir ese fallo, ¿no? Entonces ahí como que empieza ya un debate nacional respecto a la independencia de poderes, a la exigibilidad y a lo vinculante de los fallos de la Corte, ¿no? O sea, lo correcto sería que el Perú cumpla los fallos de la Corte, que tienen, como al ser convenios internacionales, tienen un rango constitucional, ¿no? Y además, como país que aspira a ser parte de la OCDE y a una serie de tratados internacionales, deberíamos cumplir esos fallos, ¿no? Y no cumplir solo cuando conviene, que es lo que finalmente estaría haciendo este gobierno, ¿no? Pero yo creo que hay un ambiente, hay una presión popular fuerte en favor del cumplimiento del fallo, que muy probablemente, como decía, sea revertir el indulto, ¿no? Vamos a ver también qué otros elementos se mueven. Aquí muchos están diciendo que Fujimori no se quedaría en el país, ¿no? Entonces ya empieza un terreno de especulación que abona esto que decías, que es este clima de ingobernabilidad, de conflictividad, de descontento y malestar social finalmente, ¿no? Porque tenemos un presidente que no gobierna, está más metido en estas crisis y en estos conflictos, ¿no? Claro, y brevemente, antes de ello, usted tiene toda la razón. ¿Para qué ser parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Permitir que sea evaluado como Estado-nación si no se acepta sus resultados, si no se acatan sus sentencias y sus condenas. Para despedirla, profesora, con respecto al fujimorismo, hemos visto cómo realmente se quiebra. De un lado, Kenji Fujimori dice que va a nombrar, que van a conformar un grupo mixto parlamentario, de otro lado, Keiko Fujimori. ¿Y esto qué implicaciones tiene también para la gobernabilidad que necesita Pedro Pablo Kuczynski al interior del Congreso? Pues en realidad Kuczynski gana 10 congresistas que van a cumplir el pacto que tienen y que seguro lo van a blindar en algunos temas, pero el fujimorismo continúa siendo la primera mayoría, digamos, el fujimorismo de Keiko Fujimori, ¿no? Que está jugando un juego aparte, que quiere ser gobierno, ¿no? Pero digamos, en otros temas van a seguir coincidiendo perfectamente. Ninguno de los dos cuestiona el indulto, ninguno de los dos cuestiona la política económica actual. Entonces, digamos que es mucho ruido y pocas veces, ¿no? Es más un ruido político en torno a la decisión del hijo menor de los Fujimori de insistir en el indulto y contra los cálculos de la hermana de más bien aguantar algunos temas para poder ella llegar al gobierno en 2021, ¿no? Pero como te digo, más allá de esos pleitos de familia, comparten el proyecto esencial de mantenerse en el poder de una u otra manera con uno u otro hijo, ¿no? Y creo que ahí el patriarca Alberto Fujimori finalmente sigue manteniendo una cuota de poder importante, ¿no? Que es lo que se ha notado estos últimos meses, con el aval de Pedro Pablo Kuczynski, por supuesto, ¿no? Y me queda un minuto más para preguntarle esto, porque también lo hemos visto de manera recurrente en los medios locales. Es que hay intención que uno de los dos estén pugnando por quién será el próximo candidato a la presidencia, pensando en los próximos años en el país. ¿Usted cómo ve esto? ¿Será posible que se vea este escenario o también entra dentro del marco de la especulación? Yo creo que ahora todavía es un poco especular, ¿no? En realidad el terreno político ahorita en el Perú está bastante incierto como para decir que las elecciones van a ser el 2021. Lo real es que quien tiene el control del aparato partidario y la inscripción y todo lo demás es Keiko Fujimori, y Kenji es muy bien evaluado como hijo que ha movido
muchos hilos para poder sacar de la cárcel a su papá, pero no necesariamente como una figura política presidenciable, digamos, ¿no? Que venga en los próximos meses, en los próximos años al interior de la familia Fujimori, pues eso se irá viendo, ¿no? Pero como te digo, todavía es mucho ruido político y pocos hechos concretos que revelen una estrategia clara de Kenji y este sector de tomar más protagonismo hacia un futuro gobierno, ¿no? En todo caso, es un momento bastante complejo para el país, producto de toda esta presión popular y también reiterar esta crisis de ingobernabilidad que tiene Pedro Pablo Kuczynski, que evidentemente se refleja en ese descontento social. Profesora Anaí, gracias, muy buenas noches, gracias por ese análisis, buen fin de semana. Igualmente, gracias a usted. Muchísimas gracias. Ahí reiteramos esta situación compleja que plantea el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski después de ese indulto llamado humanitario que se le ha entregado al dictador Alberto Fujimori. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Tenemos allí las imágenes. En Noticia Guatemala, una nación en donde el gremio periodístico está de luto. Los comunicadores fueron asesinados en menos de 24 horas. Desde varios sectores se considera como un golpe a la libertad de expresión. ¿Qué investigaban esos periodistas? Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia Guatemala continúa el asesinato de periodistas en esta nación centroamericana. En menos de 24 horas, 2 profesionales de la comunicación fueron encontrados sin vida. Los 2 homicidios son una suma a los 11 periodistas asesinados en 2017. El gremio de periodistas denuncia el ataque a la prensa por parte de sectores de poder. Vamos a revisar cómo se han desarrollado estos acontecimientos. Los cuerpos sin vida de los periodistas Lauren Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda fueron encontrados en un cañaveral en una aldea del municipio de Mazatenango, en el departamento de Suchitepeques. Según el informe policial, los cuerpos estaban atados de pies y manos y tenían un disparo de bala en la cabeza. Castillo era corresponsal en el municipio de Coatepeque del periódico Nuestro Diario y de una revista cultural de la misma localidad. Por su parte, Alfredo de León trabajaba en la emisora de radio Coatepeque. Este último acompañaba a Castillo como publicista para cubrir actividades por el carnaval. La Asociación de Periodistas de Guatemala denunciaron los hechos. Consideran que estos vienen de grupos paralelos de poder y delincuencia organizada para amedrentarlos. En un comunicado, la misma asociación responsabilizó a Álvaro Urzú, expresidente del país y actual alcalde de la ciudad de Guatemala, de posibles ataques a la prensa. Consideraron una amenaza directa un discurso emitido por el alcalde el pasado 28 de enero en la inauguración del ciclo de entrenamiento militar de reservistas para 2018. Yo los felicito. Por eso es que tendremos que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativos y nos vamos a subir las mangas. Vamos a tener la suficiente pasión, definición y fuerza para recomponer y hacer renacer nuestra patria. El procurador de los derechos humanos del país, Jordán Rodas Andrade, condenó los recientes hechos y presentó un informe donde advierte que los periodistas siguen siendo uno de los grupos que más ataques recibe, particularmente los que cubren temas sobre corrupción, abusos de poder o actos vinculados con la delincuencia organizada. Según la Asociación de Periodistas de este país, en 2017 fueron asesinados 11 periodistas y desde el año 2000 la cifra llega a los 36 periodistas que han perdido la vida de forma violenta. Ahí la información, el contexto, vamos con el análisis. Saludamos a Sandino Asturias, analista internacional, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, que hace monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Nos acompaña desde la capital. Sandino, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo, Sandino.
¿Qué investigaban estos periodistas? ¿Qué línea de conexión hay con respecto a su labor periodística? Porque recordemos que cuando se cometen este tipo de asesinatos en Centroamérica, en América Latina, lo primero que dicen las autoridades es que es un asunto personal. Sí, definitivamente el modus operandi, la forma en que fueron asesinados, indica claramente que la motivación del asesinato tiene que ver definitivamente con su labor periodística. Hay que decir que, como se explicó en el contexto, estamos en medio de una situación muy compleja en el sentido que periodistas de este medio particularmente han develado y han denunciado, digamos, compras de extremo lujo del presidente de la República, y ha sido una de las denuncias últimas que se han ido desarrollando por parte de estos medios. Es decir, el periodismo está destacando y está haciendo acciones en contra de la corrupción, y los corruptos, porque tenemos que poner en contexto también que los 2 periodistas asesinados el año pasado, 2 de ellos, hay un proceso penal contra un diputado del partido oficial que está comprometido con el asesinato de estos periodistas. Entonces, efectivamente, el patrón de que periodista que investigue, periodista que denuncie, periodista que lucha contra la corrupción y denuncia a los actores de poder sobre prácticas ilícitas, pues estos grupos paralelos, estos grupos vinculados al crimen organizado o a los grupos paralelos que tienen estructuras de poder que están muy poderosos en el país, actúan contra la prensa, actúan contra los medios con el objeto de intimidar y callar estas investigaciones. ¿Qué efecto desde la misma gravedad reviste una situación de estas para la opinión, para la formación de una opinión calificada en el país, para la libertad de expresión? Es una preocupación que ha planteado durante esta jornada Naciones Unidas. Se lo pregunto en este contexto de nación tan complejo que nos está referenciando. Definitivamente en Guatemala estamos en un momento de muchas definiciones, ¿verdad? Hay un pacto de corruptos, hay estructuras del poder que han gobernado este país que se han planteado romper el avance que venía, la lucha social y la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, y se han reorganizado para intentar detener este proceso. La prensa ha jugado un papel muy importante en esta lucha para develar los casos de impunidad y corrupción desde estos factores de poder y desde estos poderes ocultos o no tan ocultos, ¿verdad? Entonces, en este momento tiene una relevancia importante, y justamente así lo plantea el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado y de la UNESCO, porque estamos en un contexto de definiciones donde, como ustedes pusieron, el discurso del alcalde ataca directamente a la prensa y habla de pasar por encima de las cabezas, y luego ocurre esto, pues es definitivamente un mensaje muy negativo para lo que pasa en Guatemala. Guatemala está en un proceso de confrontación profunda, está en un proceso de avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero también están los impunes y los corruptos que están reorganizados y tratando de intimidar a los diferentes actores que están en este proceso de cambio. Por eso que en esta semana, después de esas declaraciones, asesinados de esa manera a estos periodistas, lo que hace es poner en atención a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, a la UNESCO, al Procurador de Derechos Humanos, sobre los riesgos graves que hay en el país, sobre la violencia que hay contra estos derechos, y además lo que está planteando es la escalada que tienen estos grupos de impunidad y corrupción de actuar violentamente contra diferentes actores, en este caso contra los periodistas. Y una absoluta necesidad de protección a los periodistas, porque también hemos visto que a veces, porque también es absolutamente necesario
proteger su vida, proteger su integridad, se recurre a la autocensura, lo cual también es muy, muy grave para una sociedad. Sandino, gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gran abrazo. Un abrazo para ti, Sandino. Gracias por siempre atender el llamado de Telesur. Gracias también a ustedes por acompañarnos siempre en esos temas de coyuntura que les proponemos, siempre para ustedes, nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Recuerden nuestra cita el próximo lunes, 8:30 de la noche, hora local, aquí en Venezuela. Entre tanto, quédense siempre en sintonía de esta, la señal informativa de América Latina. Un placer. Hasta el lunes entonces.